La nación en llamas. Capítulo 4. Me encontraba en el gran salón donde alguna vez los tronos de mis padres reposaron, pulidos y resplandecientes. Muy distinto a los días anteriores, donde el cuerpo inerte de René Farfán le acompañaba, y el cual había sido removido en algún punto del tiempo que desconocí, aunque pronto todo pensamiento se marcha de mi mente en el instante, que mis ojos vislumbraron a aquel rebelde de oscura mirada que me torturó. Mi instinto me hizo ofrecer un paso atrás por aquellos tortuosos momentos que jamás olvidaría, aunque mi lado más audaz no cedió dando batalla. Hola, Diego. Supe que ser nombrado de aquella forma le desagradaba a un grado delirante, siendo que su rostro reflejaba tal malestar. Sin embargo, bien valía el precio incluso si eso me costaba otra ida a la enfermería. Los seguidores que nos acompañaban lo miraron al instante. Supuse que no era de su conocimiento su verdadero nombre. Te crees muy valiente, ¿no es verdad? Si esperaba que le suplicara para que no me hiciera daño, sin duda había errado, pues pese a todo, mi orgullo se mantenía intacto. Podía estar encadenada, hambrienta, exhausta y con hombres rodeándome, pero jamás cedería. ¿Por qué? ¿Por llamarte Diego? Pero si ese es tu nombre. No me digas que lo has olvidado. Exclamé con gracia e inclusive me atreví a brindarle una sonrisa. Descuida, aquí estoy para recordártelo. Yo sé lo que eres. Ignoró lo espetado por mi boca. Se acercó poco a poco al compás de su bastón desafiando el momento. Y lo hago bien porque yo también lo soy. No conseguí comprender del todo sus palabras hasta que su mirada se destinó a su acompañante, y con aspecto indescifrable, le exclamó que desenvainara el filo portado en su cinturoncillo para que lo clavara en la palma de su mano izquierda. Sin pensarlo un segundo, el muchacho llevó a cabo justo lo que Diego le ordenó. Sin titubeos ni temores el acto fue realizado. Sorprendida o más bien atemorizada, miré a aquel hombre que a primera vista podía aparentar ser un tipo indefenso y débil, pero que si esperabas lo suficiente, sería capaz de apuñalarte sin siquiera usar sus manos. ¿Cómo hiciste eso? Cuestioné aterrorizada. Ambos conocemos la respuesta a ello, Ofelia. Escupió mi nombre cual blasfemia se tratara y no fue hasta entonces, que comprendí por qué aquel rebelde no contrajo el virus cuando yo creí infectarlo. Sencillo, él ya había sido contagiado antes. Tu turno, replicó. ¿Cómo? Ya te mostré lo que soy capaz de hacer, y ahora es tu turno. Sin más, Diego le ofreció un revólver al muchacho con la mano todavía cubierta en sangre seguido de exclamarle que me apuntara. Comprendí en ese segundo por qué Roland espetó el no poder entrar a la mente de aquel rebelde durante el ataque en Marina. No pudo porque al igual que él, Diego también era un controlador. Deténlo. Si no quieres morir, deténlo. Y oh no. Conseguí otorgar 2 pasos atrás, aclarando con mis manos al frente que no era incapaz de hacer lo que pedía, pese que lo cierto era, que mi duda se centraba en si podía o no llevarlo a cabo, aunque eso solo alentó a Diego a ordenarle que me disparara en el hombro. El joven no dudó y en cuanto el clic del revólver se dio, mis ojos se cerraron. Cubrí mi rostro con las manos, haciéndome pequeña dentro de aquel inmenso salón. Tras escuchar la detonación y no sentirme herida, mi mirada se dirigió a mi atacante, comprobando que Ichigo había desviado el disparo, desarmando y golpeando al chico en el estómago, tirándolo al suelo. ¿Pero qué te sucede, Sombra? Le cuestionó Ichigo en un tono de reprimenda. Vamos, solo quería divertirme, no iba a morir. Sus palabras florecieron sin remordimiento ni desenfado por herirme. En cuanto tuve la oportunidad, mi instinto me hizo colocar detrás de Ichigo por protección. Diego se percató de mi movimiento e inmediatamente su mirada se extendió a su amigo. ¿Qué pasa aquí? ¿Ahora la protegerás? Sabes que la necesitamos viva. ¿Realmente la necesitamos? Su pelea no dura más que eso, puesto que Diego optó por alejarse, haciendo dudar a Ichigo. Lo pude notar en su rostro dubitativo. Llévelo a que le venden esa mano, exclamó Ichigo a uno de los rebeldes presentes, y la acción se realizó de inmediato, al tiempo que su mirada y mis preguntas no se hicieron esperar. ¿Tú lo sabías? Cuestioné. ¿Sabes lo que Diego es capaz de hacer con su mente? Mi brazo fue presionado con su mano en el instante.
Pero claro que lo sé. Así era como se suponía que haría todo lo que quisiéramos, pero entonces, cuando le visitó en Marina se percató que no podía controlarle. ¿Que su mente se encontraba bloqueada? Llámelo como quiera. De pronto todo encajó. Es por ello que han llegado hasta aquí, ¿no es cierto? Deduje. Diego ha lavado el cerebro de todos ellos que me han traicionado. De los soldados que custodian este palacio y Eren. Por toda Victoria, él está de su lado porque lo controlan. Y Farfán, él nunca quiso. O vaya que si quería eliminarla, Su Alteza, me aseguró, permaneciendo uno frente al otro. Sombra únicamente le dio un empujón. Terminé por él, recordando las palabras que Roland me exclamó tiempo atrás con respecto a cómo funcionaba su control y lo supe. Ellos contemplaban lo que me sucedió, sucedía y sucedería en cuanto a volver a la vida se trataba. Cada uno estaba jugando su juego usándome. De nuevo formaba parte del movimiento de su tablero. Esa es la razón por la que tienen a todos esos fuertes a su servicio. Están siendo controlados. Una risa sardónica emergió de mi boca, pues había encontrado finalmente la razón de que ese rebelde se comportara a veces como todo un caballero y otras más como toda una bestia. Es que no te das cuenta. Diego te está usando. Si algo sale mal, todos te observarán como a quien deben destruir y de esa forma él podría escapar tranquilamente, mientras tú eres mandado al matadero. A Diego no le interesa nada ni nadie. Para él, todos son sacrificables. Solo desea ver arder a esta nación, no salvarla. Está en tu mente, controlándote por igual y... ¡Cállese! Gruñó fuertemente. Tanto que dejé de hablar, otorgué un paso atrás por su tempestiva voz. Desea jugar un juego que ya está por acabar, princesa. Colocó un amarre en mis brazos fuertemente para arrinconarme a un pilar del salón del palacio. ¿Acaso no cree que no veo lo que hace? Sus fríos y calculadores ojos se clavaron en los míos. ¿Intenta seducirme? Me tomó de la barbilla para que lo mirara, pues mi rostro se ladeó evitándolo con vergüenza, pues había acertado a mi básico plan. ¿Hasta dónde pensaba llegar? ¿Hasta dónde me hubieses permitido hacerlo? Le reté con la mirada una vez que descubrió una parte de mi maquinación de escape. Como respuesta, él se acercó tanto que pude sentir su rápida respiración sobre la mía de no ser que suspiró alejándose. No soy ese tipo de monstruo. Jamás lo sería a diferencia de lo que usted cree de mí, me contempló como si se diera cuenta de algo que yo no sabía y agregó. Eres igual a ella, mal agradecida. Sus ojos y voces pueden pedir ayuda, pero una vez que la obtienen simplemente dice, yo no pedí ser salvada. ¿Eso es lo que sucedió? Hiciste todo esto por ella, pero Vance no lo quería. No de esta manera o me equivoco. ¿Esa es la razón por la que me torturas a mí? ¿Por parecerme a ella? Ichigo sonrió con pesar y amargura. El hecho que se parezca a ella es justo la razón por la que aún continúa con vida, pero se acabó. Ya no habrá compasión para usted. No haré nada, ¿me escuchas? Más te vale matarme, porque no haré nada en absoluto que pueda ayudarles. Absolutamente nada por ninguno de ustedes. De acuerdo, entonces sacrifíquese. Lo que tú llamas sacrificio yo lo llamo honor. Conozco ambos lados de la moneda. Hay fuertes que merecen ser salvados y seguidores que se ganaron mi respeto. Tal vez tú nunca te hayas aferrado tanto a algo o a alguien lo suficiente para dar tu vida por ello, pero yo sí y no hay mejor honor que ese. Y siento lástima, no por ti, sino por la persona que todavía deseaba encontrar en ti a alguien a quien salvar. Vanessa es la mujer más valiente que conocí y no porque no tenga miedo a morir, sino porque teme hacerlo sin antes haber logrado la diferencia. Vanessa es una soñadora al igual que usted, reprendió. Dicen cosas tan hermosas. Cosas que podrían convencer a cualquiera. La tristeza cubrió su rostro, tomó mi barbilla para que no perdiéramos la vista del uno al otro. Pero a diferencia de ella, sus palabras sí se pueden convertir en órdenes, así que no podremos dejarle con vida. Le concederemos la muerte, será lo mejor, pero no ahora. No hasta tener a su hermano para controlarlo. Eres un monstruo. Grité golpeándolo con debilidad.
Al menos Diego sabe lo que es y se jacta en decirlo, pero tú ni siquiera te has dado cuenta de lo que eres. Comencé a reír. Eres patético, Ichigo Ferdinand del Orde. Dices querer salvar a Victoria y ni siquiera eres capaz de comprender lo que esta nación puede hacer. Por eso quieren con tanta desesperación a mi hermano, ¿no es así? Lo usarán porque saben que es el único con el que podrían manipularme, ¿cierto? Con un brusco tirón, jaló de las cadenas intercambiando su mirada calculadora por una cubierta de malicia. Su amarre en mi brazo se maximizó, me giró de tal manera que me dio a entender que alguien ingresaría a dicho sitio. Su sujeción fue tan conciso e intenso que sentí como la sangre hormigueaba en mi brazo por la falta de circulación. ¿Estás segura de que es el único? De pronto, las puertas laterales del gran salón se abrieron, al tiempo que me cuestioné si los actos de este hombre hubieran sido los mismos de no haber tenido en la mente las intervenciones de Diego e incluso, ¿por qué no?, las de Roland. Sombra miró sus recuerdos y notó cierto aprecio de usted a él, así que lo conservamos, relató en mi oído mientras observé la figura de quien se trataba. Eren, murmuré. Está hipnotizado para seguir nuestras órdenes al igual que todos los fuertes dentro y fuera de este palacio. Comprendí del por qué todos los guardias del sitio no peleaban por recuperarlo. Estaban siendo controlados, aunque eso no significa que no puedan sentir dolor, ¿cierto? Seguido de ello, fui testigo de cómo el comandante irruso no venía solo, siendo que a su lado le acompañaba encadenado, cegado y amordazado Roland. Eren mismo lo traía al salón arrastrándolo en un azote nada delicado. Apenas era capaz de moverse. Sin duda sucumbió a algún tipo de sedante por los lentos movimientos que ejercía. Contuve mis ansias de ir con ambos en su auxilio. ¿Sigue pensando que su hermano es el único? ¿Qué es lo que quieres de mí? Le exigí con exalto y lágrimas corriendo sobre mis mejillas desesperada. Deseé golpearlo. Acabar con uno de los hombres que me había causado tanto daño. Ya lo tomaste todo. ¿Qué más quieres de mí? Quiero entenderlo. Quiero saber qué vio ella en ti. ¿Por qué pese que tú fuiste la causa que le desgració la vida te eligió a ti y no a mí? Contestó en un tono herido, concediéndome un par de segundos para que comprendiera que la persona a la que se refería era Vance. No encontré sentido ni en ese o este momento, pero pareció dolido. ¿Y ya tienes tu respuesta? No me respondió, siendo que más pronto de lo esperado, me obliga a ver cada uno de los golpes y heridas que le son proporcionados a cada uno de ellos en turnos. Míralos. No cesó en insistirme cada vez que intentaba cerrar los ojos o direccionaba mi vista a otro sitio cuando el golpe era demasiado brutal para presenciarlo. Debió tomar de mi mandíbula, mientras un soldado fuerte me contenía de ambos brazos para no moverme y visualizar el acto. Después de minutos, ambos ya se encontraban completamente en el suelo, sangrando y sin poder moverse. «Detente. Basta, Ichigo, ya entendí», supliqué, grité con lágrimas de rabia en los ojos. Los estaban matando y debía detener tal escena, incluso si eso significara besarle los pies. «Perdone, Alteza». No escuché, pronunció extasiado de lo que vendría con su mano en el oído como signo de mofa. «Por favor», me fui obligada a exclamar, derribé todo orgullo que poseía ya fuera heredado o enseñado. «Perdóname por favor, Ichigo», mi voz se quebró. «Solo detente». «Por favor, basta», agregué finalmente de rodillas. Debió disfrutar verme de ese modo, a sus pies, pidiendo clemencia por ambos. «Ahora dígame, princesa, ¿quién controla a quién?», se jactó, tomando mi barbilla, pero no participé en mirarle. «Escúcheme bien. Leerá esto, se le grabará y enviará a donde sea que yo destine que vaya. De esa forma, veremos qué tan dispuesto yace su hermano por salvar su vida, así como usted ha salvado la de él o de lo contrario, nuestro queridísimo heredero de Victoria será testigo de cómo un filo pasa por su garganta, princesa». ¿Entendió o debo ofrecer otra ronda de dolor a ese par? Solo me restó asentir, mientras mis manos se convertían en apremiantes puños. Sin embargo, me limité a ejecutar lo ordenado. Mi sangre pudo hervir con furia y rabia en semejante proporcionalidad, aunque no hubo oportunidad, siendo que el guardia fuerte me levantó para llevarme de nuevo a la prisión.
Me permití mirar atrás mientras recorría el corredor, y poder ser testigo de cómo Diego colocó una palmada en el hombro a Ichigo, como un buen aprendiz que terminó por pasar la lección de su maestro para ser tan destructor como él. Nadie más vino por mí por un largo tiempo. Pasé desapercibida en su totalidad, siendo que ya había hecho lo que querían. Las horas transcurrieron indiscriminadamente lentas pese que contemplaba que ese era mi cuarto día con ellos. Sentí pasar toda una vida ahí dentro. El tiempo de inanición debido a la falta de alimento y agua comenzaron a provocarme malestares, tales como un increíble dolor de cabeza e incluso delirios y voces entre sueños. Pasé mis dedos en el borde de la cicatriz de la palma de mi mano vendada, la cual seguía doliendo, mientras recordaba a mi hermano. Al fin y al cabo, fue él quien me la había hecho. Quizá un poco perturbador, lo sé, pero no existía nadie más en este mundo a quien deseara ver de nuevo que a él. Mente gana fuerza. Decidí hundirme en mis propios pensamientos recordando la frase salir de mi boca, la de Ben e incluso en la de Damián. Distracción. Pude escucharle decir aquel consejo. Necesitaba distraerlos, tener a alguien de afuera que estuviera de mi lado. Reí por lo absurdo que podía resultar lo último. Supliqué realmente a nadie en específico, por ayuda, fuerza o venganza. Lo primero que viniera habría sido bienvenido. Carajo. Había cometido tantos errores. Demasiados de ellos por haberme permitido ser egoísta y decir que algunas situaciones requieren de ciertos sacrificios. Los mismos que llevaron a habitantes, empleados del palacio y guardias, a ser rehenes de la situación que ayudé a que sucediera. No es hasta que un chasquido emerge afuera de los barrotes que mis ojos se abren cesando mis pensamientos, y terminar de visualizar una silueta. Mi cuerpo se elevó, esperé lo peor de no ser que la sombra comenzó a tomar forma. Después de todo lo que le han hecho. ¿Continúa pensando en cómo salvarlos a todos? Vaya, usted sí que es una buena reina, ahora lo sé, y lo lamento. Con ello, logré vislumbrar a un joven. Le contemplé por un breve segundo y pese que la luz era tenue, supe de quién se trataba. Vitoretto Jan. Pronuncié su nombre, recordándole en Idal cuando Roland me habló del pequeño niño con el que jugaba en la costa de Tolomén. No creí que Roland le hablara de mí, me acerqué un tanto confundida por su presencia. ¿Cómo es que no ha olvidado mi nombre? Continuó, y, aunque no respondí, supo la respuesta. ¿De verdad puede recordarlo todo? Perfecta, su mente es perfecta. Termina por decir con una sonrisa sobre su rostro, mientras la mía se conservaba con terror, siendo que aquello era algo que solo Damián conocía de mí. Solo a él se lo había confesado. ¿Cómo es que? ¿Quién es Damián? Cuestionó al tiempo que su pregunta me hizo tragar saliva, pues mi respuesta por instinto nació dentro de mis adentros y entonces, su rostro se ruborizó. Roland Llanos. Se apresuró a decir, al tiempo que pasaba entre los barrotes una botella de agua y un envoltorio con galletas. Dudé en tomarlos, así que se acuclilló para dejarlos dentro de la esquina de la celda. No, no me ha enviado él, aseguró. Mi boca se abrió, sin embargo, no emergió nada de ella, porque a decir verdad no supe qué decir. Sus respuestas antes de que fueran respondidas, me causaron escalofríos. No tema. No es mi intención asustarla, pero... Miró a los costados para después, acercar el rostro a los barrotes y exclamar en un susurro. Puedo leer mentes. Un quejido similar a un resoplo emergió de mi garganta, pues había sido testigo de muchas cosas que bien podían considerarse imposibles. Sin embargo, tras escucharlo una risa nerviosa surgió por optar en absurdo como sonaba aquello. No es tan absurdo como lo creí. Hace segundos atrás rogó por un poco de ayuda y puede que sea yo quien lo haga. ¿Qué cómo confiar en mí? No hay forma de averiguarlo por ahora, lo lamento, pero tendrá que creer que así será. Muy en el fondo sabe que es cierto lo que digo porque sí, yo debí morir, al igual que Roland y al igual que usted cuando nos infectamos. Permanecí inmóvil tras escuchar su última implicación y comprender todas las palabras de aquel chico. Vitoretto vivió en Tolomén. Incluso cuando lo aprendieron en Idal, este no se encontraba tan lejos de aquel lugar hecho ahora cenizas. Y si Roland y Vitoretto estuvieron ese día en aquel lugar en donde Farfán aseguró antes de morir,
que fue el poblado prueba de infección y sobrevivieron, obteniendo una habilidad. Entonces en esa ocasión las cosas pudieron ser no muy distintas. Alguna vez, le pregunté al hombre que creí que era mi amigo, quizá un poco más que eso, si podía haber más como él. La respuesta de ese día fue un tal vez, aunque sin duda ésta se había tornado en un rotundo sí. Las fronteras con Lorde y Marina están bloqueadas con los incendios que los guardias del consejero de Victoria ordenó, y que Ichigo y Diego extendieron controlando a militares fuertes. El único paso que resta es Tella. Sin embargo, nadie de la capital entra a su gobierno. Estamos encerrados y usted será la única moneda de cambio que tendrán para salir vivos de aquí. No llegué a cuestionar lo que él sabe de mí y los planes que tenía, pues ruidos de botas resonaron en el camino de piedra del pasillo de la prisión del palacio. Vitoretto se percató de inmediato, causando que se marchara con la promesa de volver. Me quedó sola y pronto se reveló a nuevo visitante. Diego.